Bueno, pues aquí seguimos en la luna, ¿no? Conversando de muchos temas. Unos días hablamos de historia, otros días hablamos de extraterrestres, pero hoy ¿de qué es de lo que vamos a hablar hoy, Edison? Iván, vamos a hablar de vida después de la muerte, o lo que llaman otros autores de libros, vida después de la vida, Vida después de la vida. que es un tema bien interesante, ¿no? Esa es la pregunta eterna, la pregunta que se hicieron hace miles de años, la pregunta que se seguirán haciendo en miles de años. Recordé, Iván, que el libro egipcio de los muertos. Sí, completamente. Pues es decir, es que yo creo que si uno se pone a mirar en la historia, los egipcios crearon toda una religión basada en la muerte, ¿cierto? Y muchas religiones están basadas en la muerte. Yo pienso que ¿cuál sería la palabra? Esa incertidumbre de no saber para dónde vamos, ¿no es cierto?, nos obliga a pensar en que hay que crear un espacio para la muerte y en las diferentes religiones se van creando. Es decir, digamos que desde la religión católica nos hablan del paraíso, ¿no? Nos hablan del Edén. En la religión musulmana tienen otro planteamiento en donde, hasta muy curioso pues, porque dicen que los hombres llegarán a tener 600 concubinas en la muerte o no sé cuántas. Luego los egipcios tenían también, los griegos. Impresionante. Y conocer, Iván, de si hay vida después de la vida, pues generaría un propósito en la vida misma, generaría una esperanza, porque precisamente todos los profetas, todos los iluminados, todos los maestros de todas las culturas, todos los indígenas y aborígenes creen en ello. ¿Por qué creen en ello? Por un principio que es el desdoblamiento. Cuando van a dormir, se desdoblan en astral. O sea, hay un desdoblamiento del alma o el espíritu. Entonces, después de ese desdoblamiento, pues eso es una muerte chiquita. Por lo tanto, todos los seres humanos, al irnos a la cama, estamos teniendo muertes chiquitas. Digamos que ese es el principio de la dualidad, ¿no? ¿No es cierto? Nosotros somos un cuerpo habitado por un espíritu. A partir de eso, digamos que el cuerpo atrapa al espíritu mientras estamos en vida y supuestamente cuando morimos el espíritu se libera. Ese espíritu, como decíamos ahora, puede ir al paraíso, puede ir al nirvana, puede ir donde quiera, pero pareciera ser que esa es la condición fundamental para poder liberar el espíritu, poderse salir de la carne, ¿cierto? Pero luego viene el postulado del desdoblamiento, que es ese postulado que te dice, oiga, pero es que usted lo puede hacer sin morirse. De hecho, usted lo hace. De hecho, cuando usted sueña, posiblemente usted tiene un desdoblamiento. Y entonces a partir de ahí empieza casi que una ciencia y una cantidad de testimonios y de cosas muy interesantes. Los aborígenes de Australia, del Uluru, cerca a la piedra de Uluru, siempre hablaban del tiempo del sueño. El tiempo del sueño es nada más y nada menos que el desdoblamiento astral. Y ellos decían que había vida después de la muerte, pero que esa vida después de la muerte había que prepararla. Hay una pregunta fundamental y es, ¿qué hay después de la muerte? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Cuál es el propósito de no solo esta vida, sino la vida más allá? ¿Cuál fue el propósito, por ejemplo, de Jesucristo? ¿Qué fue lo que enseñó Jesucristo? Jesucristo no solo enseñó a amar hasta las últimas consecuencias con el perdón, sino también que mucha parte de sus escritos, según J.J. Benítez Caballos de Troya, dijo que había otra vida después de esta vida, que había una esperanza, que no nos importara tanto el trasegar de la vida. Que allá era donde estaba el verdadero reino. Eso, ¿qué será el reino de él? ¿Cierto? Entonces, todos los profetas, todos los iluminados, parte de su conocimiento es hay vida más allá de la vida. Recordá todos los profetas cómo se comunicaban con Dios, por medio de los sueños. Y los sueños son auténticos desdoblamientos del espíritu o del alma. Lo que hay que entender, discúlpame Iván, es que muchas veces
hemos malinterpretado, digamos, ese tipo de conocimientos, porque muchos investigadores del fenómeno vida después de la vida hoy día son cirujanos, neuropsiquiatras, neurocirujanos y oncólogos. ¿Por qué este fenómeno? Porque muchos pacientes de ellos han regresado después de muertes clínicas. Con muerte cerebral y con infartos. Con paro cardíaco largo. Largo. Con meningitis que genera agudas. Muerte cerebral. Eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que los médicos se han ido sensibilizando con estos pacientes de tal manera que están investigando todos esos casos para no controvertir al paciente. Nota que el paciente llega a querer contar su situación, a decirle, doctor, te vi operándome, te vi cuando me cogías el corazón, cuando me reanimaste, cuando le dijiste a la enfermera tal cosa. Te vi cuando fuiste al baño, cuando te lavaste las manos, pero eso fue un fenómeno fuera del cuerpo. Por lo tanto, la mayoría de médicos se han sensibilizado con eso. A mí en esas informaciones hay una en que en particular me parece muy curiosa, y es que alguien se tomó no diría la molestia, sino que alguien tomó la decisión de convertir una cama de un paciente que estaba terminal, la colocó sobre una báscula, en la cual él pudo tomar la medida de cuánto pesaba el paciente, ¿no es cierto?, junto con la cama y junto con todo lo que tenía la cama. Y eso le dio una medida, por decir algo, 120 kilos, entre cama, paciente, etc. Y cuando el paciente muere, ¿no es cierto?, toman la medida, minutos después, no sé cuánto tiempo, lo leí en alguna revista, resulta que la cama pesa menos. Entonces es como si dijéramos que el espíritu pesa. Tiene peso atómico. Sí. Eso se le llama peso atómico. Exacto. Hay una historia muy interesante, Iván, y es que muchos neurocirujanos en Estados Unidos, en grandes universidades del mundo, están tratando el tema vida después de la vida desde las experiencias de sus pacientes, desde 1000 investigaciones, desde 5000, desde 10.000 investigaciones, es decir, 10.000 muertes clínicas de pacientes que regresan de la vida. Vos has escuchado, por ejemplo, que muchas personas dicen, no hay vida después de la muerte porque nadie ha regresado de la muerte. Eso es una respuesta que da todo el mundo. Cierto. Pero sí hay muchas personas que han regresado a la muerte, demasiadas. Y eso hace parte de investigaciones de muchos científicos. De muchos científicos, neurocirujanos, como te comentaba, dentro de sus propósitos de investigar esto están los siguientes postulados: es darle esperanza a las personas y rebajar el miedo a la muerte. Son los propósitos de estas investigaciones. Porque, ¿qué dicen ellos? Que hay un factor en común entre estos pacientes. El túnel. Eso. Hay un túnel de luz. Hay un túnel de luz. Una luz brillante. Correcto. Unos familiares cercanos que vienen como a tu encuentro. Hay unos familiares, voy a hacer un paréntesis ahí, semanas antes de la persona morirse, vienen a visitarlo. Ojo con esto. También. Ojo con esto. Si son pacientes, digamos, personas buenas, que hayan hecho un recorrido de la vida súper bien, hayan hecho bien, vienen a visitarlos sus familiares, quizás ángeles, con la apariencia de sus familiares, y se les sientan ahí al lado. Tal vez para tranquilizarlos. Eso, para tranquilizarlos en esa transición que va a vivir. Pero si la persona ha pasado en esta vida, ha hecho mucho daño, vienen entidades oscuras. Ese es, digamos, dentro de las investigaciones, eso, a esperarlos. Aquí hay un tema muy delicado. Eso. Un postulado complejo, ¿no? Dentro de las investigaciones de todos estos médicos, porque no es lo que digan los médicos o lo que digamos nosotros. Hay un tema en particular que me llama la atención, Iván, y es que cuando la persona mala va a morir, empieza a haber entidades oscuras esperándolo. Es decir, aquí es donde se cumple el postulado de la evolución. O el de la evolución del espíritu. Eso, de la evolución del espíritu.
El espíritu a más evolucionado y a más luz tenga, pues va a sus correspondientes, a los lugares donde le corresponde. Es como sentir esa luz. como cuando pasas de quinto de primaria a sexto. Pues hiciste un cumplimiento de tareas, puedes ascender. No hiciste un cumplimiento de tareas, te quedas como en el limbo. O lo hiciste supremamente mal y ni siquiera te van a dejar en el colegio. O sea, digamos que es como una analogía sobre lo Hay que un ejemplo, hay un ejemplo por ejemplo, con las personas viciosas que están en una alcantarilla. Esas personas no sienten los olores nauseabundos que hay en la alcantarilla. Legítimamente. No lo sienten. Claro, Y se sienten bien allí. claro. ¿Qué hay después de la muerte entonces? Mira, tú ahorita me preguntabas que si he tenido experiencias de eso y ahora que lo pienso, sí. Mi abuela murió en el año 70. Yo tenía 6 años, era muy pequeño. Pero recuerdo que mi abuela se vestía como esas viejitas españolas de los pueblos, que se vestían como con un vestido negro, una faldita que llegaba, como un vestido que llegaba como hasta por acá. Digamos, pues mi recuerdo de niño de la abuela, y pues como una señora blanca, de ojos verdes, de pelo blanco. Y bueno, no tuve mucha vida con ella. Años después, cuando yo tendría por ahí unos 18 años, estaba muy enferma una tía en la misma casa donde vivía la abuela, y pues prácticamente esa noche fuimos a despedirnos de ella. Y yo crucé hacia la cocina, y cuando volví, antes de la habitación de mi tía, vi a mi abuela, o por lo menos la imagen que yo tenía de mi abuela, como en el baño, tal vez mirándose a un espejo. Me acuerdo que esos espejos de antes eran como unas cajitas de madera que las abría uno. Entonces yo crucé, pues tuve esa imagen, entonces fui a la habitación donde estaban todos reunidos, pues como despidiendo a la tía que estaba a punto de morirse. Y dije, hombre, ustedes van a decir que yo estoy loco, pero les juro que acabo de ver a mi abuela. Y el padre Obando me dijo, lleva como 15 días viniendo por acá todos los días. Me lo respondió con una naturalidad que yo me quedé sorprendido. Luego, cuando la muerte de mi papá, en el 98, cuando mi papá sufría de una diabetes muy grande y eso le consumió los riñones, entonces, digamos, murió de 69 años, pero parecía de 99. Pero lo más curioso era que nosotros estábamos sentados con él antes de morirse, pues días antes de morirse, y mi papá hablaba con personas y nosotros no entendíamos con quién hablaba. Y papá, ¿con quién está hablando? No, estoy hablando con mi papá. ¿Y con quién más está hablando? No, está mi mamá. O sea, habla lo que tú dices, de que esas personas como que lo empiezan a visitar a uno y vuelven y pueden ser, yo diría ángeles o digamos, energías que vienen a consolarlo, pero esa es una experiencia real que tenemos en mi familia. Hay un tema, Iván, con eso, y eso demuestra que eran personas muy buenas, porque hay un rescate de almas. O sea, en todas las investigaciones de estos médicos, de estos neurocirujanos, se concluye que hay un rescate de almas, sin pensar en un libro, y hablando de un libro de J.J. Benítez que se llama Estoy bien. ¿Sabes qué es lo que dicen casi todas las personas que se le aparecen, los familiares que se le aparecen a las personas que están en ese proceso de transición o de muerte clínica? Estoy bien. No estés triste, nos volveremos a encontrar. Esa es la expresión en común. Y fíjate lo siguiente, hay un tema importantísimo en esto. Todas las personas, independientemente de su cultura, de su religión, van a los mismos sitios. Van a los mismos sitios, ven el túnel de luz, ven una brillantez, ven a sus familiares radiantes, van a sitios que es un factor en común. Que generan tranquilidad, que tienen belleza, que tienen armonía. Eso, que tienen armonía. Por el contrario, hay personas... Pero ¿no crees tú, bueno, y discúlpame que te interrumpa,
Pero ¿no crees tú que esa es una forma de consolación? Porque es que, digamos que, y ahí vuelvo como al mundo antiguo, ¿no? ¿Por qué tenemos que materializar la muerte? Es decir, digamos que ahí la complejidad del asunto parte de esto. Si tú estás en la carne, tú puedes sentir el dolor, tú puedes sentir el tiempo. El tiempo se mide a través de la vida. Digamos que es el tiempo, la vida que tú tienes, no es más, ¿no es cierto? Es lo que te queda, porque el otro ya te lo gastaste. Pero si tú estás en el espíritu, el factor dolor no existe porque el espíritu no tiene carne, no tiene dolor y no tiene tiempo. Lo que hace que el espíritu sea eterno, ¿no es cierto? Existe desde que se existe y nunca se tiene un final. Entonces digamos que lo que estamos planteando es que de alguna manera nosotros tendemos a materializar la muerte y a asociarla a nuestra vida de carne y a nuestra vida social, a nuestros papás, a nuestra familia, o sea, esa es nuestra esperanza, volvernos a encontrar. Pero el espíritu, por eso el espíritu es omnipresente, puede estar en todas partes. Entonces ahí es donde los egipcios, por ejemplo, volviendo al tema de la historia, los egipcios concebían la muerte, digamos, ¿desde qué postulado? Ellos decían muy claro, eso se habla, tú sabes lo que es el concepto de la media luna, que uno lo ve en la bandera turca, y la media luna realmente era un dibujo que ellos creaban desde la Anatolia hasta llegar a Babilonia y hacer, entonces eso se llamaba el país de la media luna, que es de donde vienen los sumerios, los persas, toda la gente del Sinaí, todos los que están los que siguen en ese candeleo. Pero el concepto de la media luna para los egipcios era muy claro. Ellos tenían un río, que es el Nilo, que viene desde el sur subiendo, ¿no es cierto? Entonces para ellos el sol nacía desde el oriente, ¿no es cierto? Y se ponía en el este, por eso el sol naciente, ¿no? Ellos lo que se cuestionaban era para dónde se iba el sol mientras ellos no lo veían. Entonces ellos creían que mientras el sol no lo veía, el sol se montaba en una barca en ese tiempo de lo que llaman el sueño, ¿no es cierto? Y lo relacionaban con el escarabajo porque el escarabajo les ayudaba a pasar eso. Y en ese transcurso del sueño, que es la vida inmaterial, ellos fueron creando unos dioses en donde decían, bueno, cuando tú llegas a esa oscuridad, entonces resulta que te cuestionan, ¿no es cierto? Entonces viene el tema de, creo que era Isis, Anubis. Que llegaba y te decía, bueno, venga para acá, párese usted aquí al frente, lo primero que te hacían era que te ponían una prueba, en donde en un lado de la balanza colocaban el corazón y en el otro lado colocaban una pluma. Y al lado había un perro que era perro, cocodrilo y no recuerdo, era un animal convertido en tres cosas, que si tú no pasabas ese animal automáticamente te devoraba, ¿no es cierto? ¿Y cuál era la prueba? De que tu corazón pesara tanto como la pluma, ¿no es cierto? Si lograbas pasar, entonces pasabas al paraíso de ellos, que el paraíso de ellos era un Nilo. El Nilo, pues tú sabes que es un río que lleva vida tanto al oriente como al occidente, entonces llegabas a un Nilo fabuloso, lleno de belleza, etcétera. Pero entonces mira, digamos que empieza este postulado teológico, ¿no es cierto? Y ese lo asumen los faraones y después se lo trasladan a todo el pueblo. Y ahí es donde empezamos a entender, y oiga, y qué bueno que pasó eso, porque finalmente alrededor de eso crearon una cultura tan importante, porque entonces se preparaban para ese viaje, y entonces ahí fue donde crearon las tumbas, y entonces empezaron a hacer todo el tema de la momificación, ¿no es cierto? Porque tenías que llegar puesto para la muerte, ¿no es cierto? Y hicieron un desarrollo impresionante en la momificación, pero entonces empiezas a encontrarte en el Valle de los Reyes todos estos sitios donde estaban enterrados los faraones, ¿no es cierto? Y lo que preparaban eran castillos para la muerte, hasta llegar al punto incluso de meterles esclavos que estaban vivos y dejarlos ahí metidos para que se murieran con ellos porque los tenían que acompañar en ese viaje de la muerte. Y ahí es donde yo digo, qué curioso que nuestro espíritu y digamos esa incertidumbre que tenemos nos lleva a que materialicemos la muerte. Y hay un tema que tú tocaste ahí, que es el tema de la balanza de Anubis y sus 42 jueces, o sea, el tribunal de la justicia divina.
el corazón debe pesar menos que la pluma. ¿Qué quiere decir eso? Que el corazón lleno de envidias, lleno de orgullos, lleno de resentimiento, lleno de frustraciones, va a pesar más que una pluma, claro, obviamente. Pero si un corazón está lleno de bondad, está lleno de caridad, de amor, pues no, la pluma va a pesar más que el corazón. Por ¿cierto? supuesto, y ahí es donde yo creo que realmente está el mensaje de Jesús. Ahí está el mensaje, totalmente. Hay una cosa importantísima en los temas de la vida después de la vida, y son las historias. Nosotros podríamos hablar aquí mucho de si hay vida o no después de la muerte, pues ni tú ni yo hemos tenido la experiencia, pero tenemos personas que sí las han tenido, y por fortuna vamos a pasar esos testimonios de vida después de la vida, de personas, por ejemplo, que tuvieron muertes clínicas, donde tuvieron paros cardíacos. Y hay una información adicional. Por ejemplo, tú hablas ahorita del espíritu. Personas que ciegas de nacimiento, que después en experiencias en el más allá veían. Y podían describir los objetos. Puedan describir los objetos, los colores. Qué interesante, porque eso sí muestra una cosa que no está predeterminada. Es decir, porque es que un ciego puede describir un objeto desde la palpación, pero no lo podría describir desde la visión. Entonces, como un ciego va y vuelve y te podría describir un objeto desde la visión que nosotros vemos. Increíble. Y te cuento lo otro. Personas sin pies, sin piernas, con piernas. Que entienden cómo caminar. El espíritu está completo. Entonces, fíjate esto. Mira, hay un doctor que se llama Evan Alexander. Es un doctor inglés, neurocirujano. Excesivamente escéptico con los temas de vida después de la vida, pues no tomaba en cuenta, regañaba a sus pacientes cuando llegaban de una muerte clínica, porque los pacientes ¿cuál es la primera persona que encuentran? Es al médico. Él no le paraba bolas al tema hasta que tuvo una meningitis aguda, tuvo una muerte cerebral y un paro cardíaco. Además directamente en la cabeza, ¿no? La enfermedad. ¿Qué vivió él? Vivió el túnel de luz, vivió episodios de volar en campos divinos, vio una luz donde él trataba de meterse a esa luz como si la luz fuese llegar a un lugar divino, pero no le permitieron entrar a ese lugar, pero él se quería quedar allí. Conoció allí a la hermana que nunca, o sea, que murió antes de nacer, y que sus padres no le habían contado que tenía un hermano. Cuando él regresa de esa experiencia, no solo empieza a investigar. Eso nos abre un tema sobre un postulado sobre las familias astrales, ¿no? Las familias astrales. Él escribe un libro que se llama La prueba del cielo, que todo el mundo lo puede buscar por internet. En ese libro él relata su experiencia, pero se vuelve tan creyente del tema, siendo neurocirujano, siendo científico, que regresa al hospital a pedir todas las pruebas de la oxigenación del cerebro, las pruebas de si el cerebro estaba funcionando o no, todo ese tipo de pruebas que pues son términos médicos, no los conocemos nosotros, y todas las pruebas daban que el cerebro no estaba funcionando. Porque ¿qué han dicho los médicos? Los médicos dicen que el cerebro queda funcionando, entre lo que tú ves allí, el túnel, son circuitos cerebrales, en fin. O sea, es un recuerdo espiritual. Eso, o sea, simple y llanamente el espíritu se salió del cuerpo. Sí. Lo que llaman la supraconciencia. Oye, hay una cosa que es simpática. Yo siempre me remito como a la historia de lo práctico. Digamos que por eso es que es interesante esta conversación que nosotros tenemos, y es que tú miras mucho, digamos, esa parte científica, etcétera, y yo te voy remetiendo como a la literatura y a lo otro. Mi papá tenía una frase que me gustaba mucho. Decía, esta vida es muy buena, pero la dañaron con el cuento de la otra. Sí, sí, sí. Y mucha gente, pensando en el postulado de la otra vida, se olvida de vivir esta vida, ¿no es cierto? Entonces, independientemente de si hay vida o no después de la muerte, porque están por el otro lado los escépticos, ¿no es cierto? Yo creo que un mensaje importante para la gente es que viva con plenitud, viva con perdón,
viva con agradecimiento, viva con generosidad. Porque la vida es y eso sí es una regla universal, la vida es el premio es una consecuencia. Pero tú no tienes que buscar el premio por el premio. Entonces tú no puedes decir, yo soy bueno porque es que necesito llegar al paraíso. No, sea bueno porque ser bueno es más difícil, pero definitivamente le da un corazón que se parece más a una pluma, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso es importante recalcarlo, porque así como hay muchos médicos que hablan de vida después de la muerte, hay otros que hacen postulados de la nada. O sea, están los completamente incrédulos que simplemente dicen no hay nada. Hay una frase que le decía un tío mío, no porque fuera de él, pero me parece interesante. Escucha este postulado, dice, la vida es un espacio entre la nada y la nada de dudosa importancia. Hay una parte ahí que quiero añadir y es que hay una diferencia entre el escéptico y el negacionista. El escéptico investiga. ¿Vale? Desde su escepticismo. Y el negacionista puede decirlo verbalmente, pero niega todo. Lo niega. Niega todo. Niega a Dios, pero niega todo. Por ego. Pero muchas veces uno no sabe si es demagogia, porque finalmente se meten en eso, porque finalmente uno no sabe cómo son sus noches, ni cómo son sus disertaciones, ni cómo son sus remordimientos. O sus frustraciones. Exacto. Que aquí hay un tema que tú estás tocando muy importante y es, por ejemplo, los egipcios. Los egipcios hicieron grandes construcciones, pero creían en vida después de la muerte. O sea, no dejaron de vivir. Lo que pasa es que hicieron una construcción de sus propias vidas. Y yo creo que la vida es eso. O sea, la vida tiene que tener un propósito. Y entre las experiencias de vida después de la vida, de muertes clínicas, las personas llegan con más propósito. O sea, pierden el temor a morir. Llegan a lo que yo propongo. Eso. Llegan a vivir lo que no han vivido, a perdonar lo que no han perdonado, a entender o a llamar al que no han llamado. A vivir más intensamente. Pero, ¿qué es vivir más intensamente? Eso hay que saberlo interpretar. No es trabajar más. Eso, porque eso. Mucha gente cree que vivir intensamente es comerse todas las viejas que conoce, o salir a rumbear todos los días, o beber lo que nunca se ha vivido en su vida. O sea, sí, hay que también tener un criterio suena sanamente como un orientado. Chiste, pues a usted le quedan 3 días de vida, entonces ¿qué va a hacer con ellos? Eso, entonces, yo te hago esa pregunta. ¿Qué harías tú si te quedan 5 o 3 días de vida? Pues a mí estaba pensando en eso y a mí el bucket list me parece muy chévere. No sé si viste esa película de la lista de deseos. La lista de deseos. Cierto, entonces el tipo dijo, hombre, yo puede que tenga 70 años o no sé cuántos años, pero finalmente pues me quiero tirar en un paracaídas, quiero hacer esto. Digamos que hacer algo bueno a alguien. Y sabes una cosa, redimir, porque si tú tienes como cositas por ahí que sientes que te quedaron como que no fuiste justo o algo, por lo menos tener esas conversaciones. Hombre, tengo un amigo en este momento que está en una situación un poco parecida, un hombre bueno, un amigo importante, y como él vive en Europa y yo vivo acá, a veces tenemos conversaciones porque sus madrugadas son duras. Entonces me llama porque no son mis madrugadas. Y yo le digo, llámame todo lo que quieras y hablamos un poco de eso y un poco de todo, porque muchas veces también hay que salirse de la frustración, ¿no? Pero finalmente en una de esas conversaciones me decía, más que cualquier cosa, a estas alturas del partido tengo la bendición de que mis hijos me acompañan, de que me están mostrando que me quieren, ¿no es cierto? Y he conversado mucho con ellos y he dejado lo que desde lo humano tiene que dejar uno, es decir, su testamento, sus cosas, porque también en lo humano no tiene que quedar tranquilo, ¿no es cierto? Pero más que todo he tenido buenas conversaciones de finalmente dejar buenos consejos. Entonces yo diría que yo me concentraría mucho en eso, Edwin. En primero que todo, desde lo humano, dejar las cosas organizadas, ¿no es cierto? Y desde lo espiritual,
ponerme en paz con quien me tenga que poner en paz y yo creo que ya. Y tirarte el parapente. No sé, porque no hace parte de mi bucket list. Sí. ¿Yo qué haría? Pues me tocaría perdonarme a mí mismo Mucho. de muchas situaciones, ¿cierto? Eso es, digamos, lo fundamental. Por ahí es por donde hay que empezar, ¿no? Y yo creo que uno ha perdonado mucho físicamente a muchas personas. O sea, a mí me han hecho mucho daño, Iván. Vos me ves a mí, me han hecho mucho daño. Y yo siempre he puesto en manos de la justicia divina y de Dios. Porque yo he sido un convencido, y yo creo que voy a morir convencido, que todos los seres humanos, lo que hacen malo, se les devuelve. Una ley universal. Esta es una ley universal. Yo no sé por qué las personas son tan ignorantes. Y en estos días que hablaba con un padre exorcista, me contaba Edison, todas las personas que hacen brujerías, amarres y ese tipo de cosas se les devuelve. O sea, se les devuelven enfermedades, en ruina, en inestabilidad emocional, en cáncer, en todo este tipo de cosas. Entonces yo perdonaría y me daría más tiempo para hablar con mis hijos sobre cuál es su proyecto de vida y sobre qué errores cometí yo que no debiesen cometer ellos, ¿cierto? Dejar organizadas las cosas. Por ejemplo, el testamento es muy importante porque mucha gente se va de esta vida. No deja ahí no problemas. No deja problemas, ponen a pelear a los hijos. Imagínate uno en otra vida. Justicia en eso. Y los hijos peleando por cualquier cosa. No, eso es válido. Mira, desde ese punto de vista, cuando tú tienes una empresa, porque fuiste un gran empresario, y dejas una relativa fortuna, no tiene que ser muy grande, aunque sea una casa. Si tú no dejas escrito cómo quieres dejar eso, lo que estás generando es una batalla entre tus hijos. Es una batalla, es una pelea a muerte. Y qué pesar. Incluso hay hijos que se han matado entre ellos por una herencia. Eso es lo más terrible, lo más terrible. Total. Yo la verdad es que siento que la espiritualidad, que es nuestro vehículo conductor hacia una muerte, pues finalmente es el espíritu, tiene muchos compañeros que te pueden ir diciendo por dónde encontrarla, pero tiene que nacer de adentro. Y no necesariamente está encajada en una religión, que el budismo, que el taoísmo, que el islamismo, que los ortodoxos, no. Digamos que hay unos buenos guías, pero la espiritualidad no tiene, para mí, no tiene asignación a una religión específica. Mira, algo le hablaban estos guías que contactaron a Sixto Paz, que es gran amigo nuestro, de que la mejor religión para ellos es no hacerle daño a nadie. Y que obviamente eso lo lograban teniendo una vibración y una conciencia alta. Cuando tú tienes conciencia de que si le haces daño a otra persona, eso se te devuelve. Y hablemos, por ejemplo, de investigaciones de ciertos neurocirujanos de Estados Unidos, que ellos ya iban más allá, de experiencias de dimensiones superiores y de infradimensiones. Y que muchos pacientes les contaban que para poder pasar a las dimensiones de luz les tocó conocer infradimensiones, o sea, sitios oscuros, sitios de sufrimiento. El Hades. El Hades. Entonces, yo tengo aquí una experiencia, por ejemplo, que traigo en video, que es muy importante, del señor Gabriel Flores. Él tuvo en pandemia una muerte clínica, tuvo un paro cardíaco, estuvo entubado alrededor de 30, 40 días, más no recuerdo, y tuvo una experiencia dual, es decir, bajó al inframundo, se vio en una paila de cobre gigante, le caían heces eso parecía un sótano oscuro, había mucha gente gritando y llorando. Resulta que nosotros en la familia hicimos cadenas de oración por él, por lo menos 15, 20 días. Y él nos cuenta de que llegó una persona gigante. Ojo con esto. A nosotros, a los ángeles o a los arcángeles, nos han acostumbrado a mostrárnoslos como seres ahí, como si fueran muy afeminados, ¿cierto? Pero no, son seres totalmente militares. Y pues por eso
muchas radiografías de ellos. Pues todos, Eso, muchas Rafael. radiografías los muestran con botas, con escudo, con espada y con yelmo. La guardia pretoriana de Dios. Eso, la guardia, ¿cierto? Son totalmente militares. Porque el amor tiene dos cosas que se llaman la justicia y la misericordia. Y la justicia es militar. Y esta persona nos cuenta, en esta experiencia que vamos a pasar en este programa, es que él vivió esa experiencia dual. Entonces, una persona gigante de 3 metros con botas, gigante, musculoso, va y le tira un lazo y lo saca de allí. Lo saca de allí. Porque él empezó a sentir tanto el tiempo, empieza a sentir incluso el tiempo, o sea, como que pasa el tiempo y yo estoy aquí en esta angustia, en este lugar, la gente gritando, me caen orines, me caen cosas, huele fétido, o sea, percibía hasta los olores. Y llega y lo rescata este gigante. Entonces lo coge con un lazo, lo rescata y lo monta aquí, atrás de él, atrás del gigante. ¿A dónde lo lleva? Lo lleva a un lugar con una especie de habitación, y en la habitación vio un túnel o un arco de luz muy fulminante, como si fuera los colores del arco iris, y al fondo vio una ciudad muy bonita. Él en ese momento, tengo entendido que tuvo un paro cardiorrespiratorio, entonces se intentó ir, pero lo amarraron a la silla donde estaba, y él se intentaba zafar allí, o sea, allí en ese lugar, se intentaba, no encontraba como algo para quitarse las cadenas, los cosas lazos. que lo ataban. Ese no era su momento. Y llegaba un niño chiquito, y una enfermera vestida de blanco, rubia, de ojos claros. El niño llegaba a consolarlo. Era un niño tipo budista. Pues no vestido con las túnicas budistas, sino un calvo. Y la enfermera, ojo con esto, la enfermera. Cuando él logró regresar de su coma, ¿a quién fue la primera persona que buscó? A esa enfermera, y nunca la encontró. Entonces, estas son experiencias que valen la pena. 27 de septiembre de 2020. Me empieza una fiebre, me empiezo a asfixiar y mi saturación a los 2 días baja a 35. Mis hijas y mi señora me llevaron a la clínica. Prácticamente yo ya estaba en coma. Dicen que yo me despedí de los vecinos, todas esas cosas, mientras íbamos cogiendo el transporte, y resulta que yo no me acuerdo de eso. Cuando menos pensó, me despierto. Ya es que estaba en la clínica. Una doctora, un médico me dice que me tenían que entubar, porque yo no estaba saturando bien, que apenas estaba en 35, y yo, ¿cómo así? Como en ese tiempo a las personas decían que las mataban, que yo no sé qué, si las entubaban. Entonces yo creo que yo me enojé por eso, y yo, ¿cómo así que me van a matar, que esto y aquello? No, señor, ya su familia autorizó la intubación, entonces ¿por qué usted no la autoriza, ya que está consciente? Y hasta me extraña que usted me esté hablando, puesto que la saturación suya no ha subido mucho, y póngase la máscara de oxígeno, que usted se la está quitando. Yo estaba desesperado, yo me sentía bien y todas esas cosas. Tanto que cogí el celular, lo tenía en el bolsillo y llamé a mi yerno a comentarle que fuera por las cosas que me iban a entubar. Él me dice que sí, suegro, lo van a entubar, ya las muchachas la autorizaron, listo. Entonces yo también autoricé y me entubaron. Ahí empezó la película, lo que yo cuento, porque es muy extraño uno estar en coma, supuestamente. Otra cosa, yo me tomé una selfie, y resulta que la selfie, ahí me entraron a las 8:30, de 8:30 a 9 de la mañana, ese domingo 27 de septiembre. Y a la 1:30, 1:02 minutos, dice la foto que me tomé, la selfie que me tomé ahí, el dato en el celular,
de que fue a la 1:02, quiere decir de que ahí es donde yo desperté, que sí, eso sí es estar en coma. Lo que a mí me parece extraño es lo que yo viví después de la entubada, que resulta que empiezo a mirar unas cosas raras, diferentes, y empiezo una aventura, una especie de película. Yo nunca me sentí dormido, me sentía era prisionero de algo o de alguien, de todas las cosas. Ya entubado, supongo yo, empieza la cuestión, lo que empiezo a ver. Una mañana, una noche lluviosa, mucha lluvia, resulta que, y dos tipos gigantescos, mejor dicho, yo les llegaba a las rodillas, jalando un lazo grueso. Esos eran soldados, jalando un lazo grueso, no sé qué estaban jalando, y yo estaba pegado, y un lacito más pequeñito que le salía de las botas de un soldado de esos, y se me metía por acá, y me miré el pecho y veía eso transparente, y me veía el tubo ahí, un tubo metido ahí, y ahí iba el lacito. Y hágale, empezó la aventura, eso me subieron por allá, por ahí había una gente ahogándose, eso era como un diluvio, no sé qué era eso. Lo cierto del caso fue que al otro día me llevaron allá y yo vi el lazo que estaba enrollado, un lazo inmenso. Le pregunté a alguien y me dijeron que no me habían podido subir, que el lazo se reventó. Ahí pasó a otra cuestión. Resultó por ahí en una especie de finca con un mayordomo, un señor que estaba sentado por ahí en un banquillo. Me siento con él. Cuando menos pensó hay un techo, cae un ser grandecito, pues no tan gigante, cae allá al piso. Cae otro detrás y le mochó la cabeza. Yo apenas había hecho de sangre por allá por un lado y todas esas cosas, me asusto. Y yo digo, ¿pero qué es esto, Dios mío? Estaba lloviendo también, mucha lluvia. Cuando siento por ahí unos quejidos, unas personas como llorando. Y yo, ¿pero qué está pasando aquí? Le pregunto a ese señor y ese señor no me responde nada. Yo recuerdo el rostro del señor, todas esas cosas. Cuando estaban por allá a 100 metros, yo me fui hasta allá, me le fui acercando. Cuando me salió, habían niños, habían señores de edad, jóvenes también, de todo había ahí. Resulta que cuando yo me le acerco a una muchacha que estaba ahí, altica más o menos, le pregunto, ¿qué está sucediendo acá? Y ella me dice, es que estamos en el tiempo que no es. Y yo, ¿cómo así que en el tiempo que no es? Y yo veía que muchos se tiraban, se enterraban en un pantano, y yo, ¿cómo así que el tiempo que no es? Yo siempre me sentí prisionero, todos tenían su lacito metido ahí como lo tenía yo. Yo ahí me dije, no, pues yo también me voy y me tiré a ese pantanero. Le digo que eso, cuando inmediatamente entro a ese pantano, eso se sentía, yo no sé a qué sabrá el estiércol, ni los orines, ni nada, pues el olor al menos sí lo sentía, yo sentía todo eso. Cuando menos pensó, aparecí por ahí en una cosa extraña, una cosa redonda, un cilindro, era un círculo. Yo miraba hacia arriba, eso era altísimo y tenía eso, se veían como escaleras, unas cosas así, fierros y todas esas vainas, cables. Y un poco de gente que a la distancia, eso tenía por ahí 100, 200 metros a la redonda, y yo veía que había toda la gente estaba sentada, lo mismo hacía yo nunca me vi el rostro, yo nunca me vi. Cuando yo veía una sombrita, una cosa blanca, una cosa luminosa, que iban dando de puesto en puesto, y veía que se iba desapareciendo. Se iba desapareciendo la gente la criatura esa iba llegando, una criatura muy bajita. Yo esperaba que me llegara, esperando que me llegara a mí, yo suponía que me iba a liberar de ahí, que ya me iba a traer a casa, pensaba yo. Consciente, muy consciente de la vuelta, hasta que llegó la hora, no sé cuánto tardaría el niño ese en llegarme. Cuando me llegó yo no le vi rostro ni ninguna cosa. Lo cierto del caso es que cuando el niño me llega y me mira la cara, yo veo es una cosa blanca ahí, una cosa cuadrada el rostro de ese ser, y cuando me pensé, ya resulté en otra parte, amarrado por ahí en una silla, prisionero, un arco así, y una luz fosforescente, una luz que no me dejaba mirar hacia allá,
Estando ya ahí amarrado en esa silla, mirando ese arco con esas luces incandescentes, miraba pasar, vi pasar al niño ese pequeñito, al ser ese pequeñito, y yo era con ganas de gritarle que me sacara de ahí. Y yo en mi subconsciente pensaba, pero si le digo así me saca de acá y me lleva para otro lado peor. No, es mejor quedarme aquí estoy seguro. Yo no podía ver bien hacia el fondo porque esas luces, ese arco estaba lleno de una luz que no me dejaba mirar. Incluso yo era bregando a quitarme, como estaba amarrada, o poner la mano aquí a hacer la visera para poder mirar hacia allá, que era lo que veía, porque yo veía pasar cosas allá, pero no veía claro. Hasta que no sé cuánto tardaría, si días, si horas, no sé cuánto, resulta que aparecen dos tipos más altos, un 80 de estatura más o menos, tenían una cosita aquí en la mano, un dispositivo, el niño también la tenía, más pequeña pues también la tenía, y resulta que me miran y uno de esos con una voz extraña, pero yo le entendí, dijo, vamos a entrar, ¿cómo está? Lo cierto del caso es que cuando ellos mandaron un paso al fondo, las cosas cambiaron totalmente. Yo inmediatamente empiezo a mirar el piso, eso era como en tercera, cuarta, y yo no sé qué es eso, pero eso eran las escalas hacia el fondo, por allá para arriba otras, eso se veía todo extraño. Y yo, Dios mío bendito, ¿qué es esto? Cuando menos pensó, yo ahí veía gente subiendo de blanco, sin rostro, nunca vi un rostro a esos seres, eso sí, con su portátil acá abierto, todos miraban, digitando ahí, yo no entiendo qué estaban haciendo o qué era eso, qué sueño tan extraño. Lo cierto del caso es que ahí me dejaron un tiempo, yo era esperando, yo siempre pensé que estaba prisionero y pensando que me iban a sacar de ahí, que estaban evaluándome, que estaban haciendo esto y aquello. No sé qué pasó ahí. Lo cierto del caso es que de un momento a otro resulté por allá caminando en otra parte, en un bosque, un camino muy derecho, un ambiente muy bacano. Se sentía el cantar de los pájaros, una quebrada que pasaba por ahí cerca. Yo veía árboles. Eso sí, lo que no veía era el sol, era oscurito, era como cuando apenas está amaneciendo. Así me fui yendo, no sé cuánto caminaría, yo veía unos seres para este lado, otros para este, había una voz de mujer ahí, yo no les entendía qué hablaban, total conmigo no hablaban, yo nunca me vi yo mismo. Hágale, camine, hasta que llegamos a una llanura, miré hacia abajo y vi una cosa hermosa, eso era todo azulito, una especie de ciudad, yo no sé qué era eso, pero eso era muy diferente, muy bonito. Y yo decía, no, si aquí, ahí donde yo pensé, si aquí es donde lo traen a uno, digo que yo me quedo. Lo cierto del caso es que cuando miro hacia los lados ya no veo los seres que iban conmigo. Esos seres no eran muy altos tampoco, un promedio de 1,80, 1,90. La muchacha también. Y eso sí, la color sí era muy diferente, era como morada, una cosa así. No era el color de nosotros, realmente no eran como nosotros, caminaban así, pero no. Así como nosotros, pero eso no eran de acá. Como la pelada que vi allá en el pantano, que es así de recuerdo hasta el rostro. Ya yo veo eso tan hermoso allá, esas luces tan bonitas, es un caminito que ya era más corto. Hacia abajo, yo ya mismo me mandé como 4 pasos. Cuando menos pensó, veo yo otras luces ya diferentes cuando abro los ojos, habían unos médicos ahí diciéndome que había vuelto. Entonces, yo ahí ya no volvía, ya supuestamente ya que llegué ya estaba aquí, había vuelto, que había regresado pues de la entubada, que había reaccionado, y ya ahí seguí ya en la UCI, ya viendo las lámparas, ya hacían las hijas, la enfermera me ponían una tablet ahí para que grabara, para mostrarle los videos a las hijas mías, a mi señor y todas esas cosas que yo ya había reaccionado, y así ahí me dejaron como 4 o 5 días más porque me quitaron el ventilador y ya que porque tenía una infección, que esto y aquello, y yo viendo ahí en esa UCI empacar los muertos que se iban yendo, porque eso, mejor dicho, era por todos los lados, eran entubados y gente muriéndose. Yo hasta pensaba que yo era el que estaba muerto. Que esto ya lo han dicho muchos científicos que han hablado y después de la muerte, del común denominador de las investigaciones es que estas personas llegan con una gran intuición.
llegan a veces con sentidos despiertos, por ejemplo, como la clarividencia, la intuición, el desdoblamiento astral. Claro, porque abrieron sus canales que tenían cerrados hacia otra comunicación o hacia otra percepción del mundo. Y hay otra cosa, y es que tienen un despertar de conciencia. Hay una transformación en sus vidas.